Hoy estamos parados ante una de las estructuras más bellas e icónicas de la Ciudad de México, el Kiosco Morisco, que está ubicado aquí mismo en el corazón de la colonia Santa María la Ribera. Así es, mismo, queridísimos amigos, qué gusto saludarlos, estar de nueva cuenta con ustedes el día de hoy. Oigan, pues hoy estamos en un lugar muy bonito, es temprano, es entre semana, por eso quizá no vemos mucha gente, pero se trata de la Alameda de la colonia Santa María la Ribera, en lo que hoy se llaman alcaldías Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México. Y para llegar a este sitio de mi bella Ciudad de México, tomamos la línea 1 del Metrobús y nos bajamos en la estación de Buenavista. Caminamos 3 calles sobre el eje 1 norte, damos vuelta a la derecha sobre Dr. Atl y una calle después llegamos a nuestro destino. Este kiosco tiene una historia muy interesante. Se encuentra dentro de la Alameda de Santa María la Ribera, ubicada en las calles de Dr. Atl y Salvador Díaz Mirón. Primero, hablemos un poco acerca de esta colonia. Es uno de los primeros barrios que se ubican afuera del primer cuadro de la ciudad, lo que hoy llamamos Centro Histórico. Se comienza a fraccionar en 1861 sobre los terrenos de los ranchos Santa María la Ribera, Los Cuartos y La Teja. Y aquí mismo, mis queridos amigos, en esta colonia vivieron importantes personajes como el revolucionario y humanista Dr. Gustavo Vaz, el pintor Gerardo Murillo, conocido también como Dr. Atl, el escritor Mariano Azuela y el músico guanajuatense José Alfredo Jiménez. Aquí se encuentra la preciosa y bella estructura del Kiosco Morisco. Su historia se remonta al siglo XIX. Es diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola. Se utiliza como pabellón de México en la Exposición Universal de Nueva Orleans entre 1884 y 1885, que por cierto, fue la primera vez que nuestro país participó en una exposición internacional. Desde el inicio de su construcción, mis queridísimos amigos, el ingeniero Ibarrola, pues ¿qué creen? Que se enfrentó con el gran problema de que aquí en México, pues resulta que no había fundidoras con la capacidad de hacer realidad el proyecto de una estructura completamente de hierro. Y fue gracias a Andrew Carnegie, dueño de la primera gran acerera de Pittsburgh, que este proyecto, este kiosco, se pudo llevar a cabo. Dado que es una estructura que se puede armar y desarmar, se traslada a Chicago y luego a otra feria, pero ahora en San Luis, Missouri en 1904 para continuar representando a México en el extranjero. Oye, pero antes de seguir platicándote esta crónica, me ayudaría mucho si te suscribes a este canal de YouTube, picándole el botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo, activando la campanita y desde luego pues también regálame un like. Y bueno, pues resulta que en 1906 este kiosco llegó a la Ciudad de México para ser admirado por primera vez por los mexicanos. Lo armaron sobre uno de los que son los costados de la Alameda Central. Ahí se llevaban a cabo los sorteos de la Lotería Nacional, entre otras actividades culturales y populares. Cuenta la leyenda y dicen los que saben que cuando llega el kiosco muy pocos son los que conocen su origen. Incluso se rumora que es un obsequio de un jeque árabe o que la estructura proviene de China. Mientras admiramos y recorremos la muy bella estructura, te platico que en 1910 el presidente de México, Porfirio Díaz, decide instalar en el sitio donde se encuentra el kiosco el hemiciclo a Juárez, para conmemorar el centenario de la independencia. De esta forma, lo vuelven a desarmar para colocarlo donde se encuentra hoy día. Y bueno, pues es así que este kiosco fue trasladado a la Alameda de lo que era el nuevo y elegante barrio de Santa María la Ribera. Esto a petición de los vecinos. Y bueno, pues se inauguró el 26 de septiembre de 1910 con una gran ceremonia y un baile público. ¿Por qué se llama Morisco? Te lo revelo en un ratito, porque llega la hora de comer. En este punto te comento que hay varias opciones alrededor de la Alameda de Santa María la Ribera. Elegimos un sitio que nos parece agradable y sabroso. La verdad sí se ve súper rico. Es hora de comida, ya nos dio un poquito de hambre. Estamos aquí en un lugar bonito que es el Café Alameda. Está justamente en lo que es enfrente de aquí de la Alameda de Santa María. Y pues hay un menú amplio, ¿no? Sí, sencillo pero variadito. Pues vamos a probar y vamos a ver qué tal. Y ahorita les platicamos qué tal estuvo. ¿Me das una chapata de atún? Sí. Y para mí va a ser una chapata con jamón de pavo y queso, por favor.
las chapatas riquísimas y ahorita pues un cafecito con unas, ¿cómo se llaman? Cubilete. Con un cubilete que es un panecito de Piña Piña. con queso. con queso, piña con queso. ¿Tú pediste un café qué? Americano con rompope. Un café americano con rompope. Yo puse un cafecito americano y a ver qué tal está este cubilete, que es un pan que se ve bastante sabroso. Oigan, pues ya salimos de este Café Alameda. Realmente la experiencia fue padre. ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? El café. Está muy bueno. Fíjense que además de, o sea, la chapata, como les decíamos, estuvo muy rica, el café estuvo sabroso, pero además creo que algo también padre es que muy bonita atención, ¿no? Súper atentos, muy rápidos y muy amables. Que es de las cosas que a veces hemos platicado. A veces, aunque el lugar sea muy sabroso, la atención es muy buena, pero en este caso los chicos que nos atienden súper amables, porque un par de abejitas nos estaban dando lata. Cambiamos 3 veces de mesa. 3 meses de mesa, nos trajeron un platito para poner un cigarro, para ver si así se podían ir las abejitas, pero realmente quedamos contentos. ¿Cómo se llama el pancito? Cubilete. El cubilete, que es de Piña con queso. piña con queso, muy sabroso. Así es que un lugar que desde luego vale la pena visitar si andan ustedes por esta zona de la Alameda de Santa María, ¿no? Aparte los precios son muy accesibles y sabe muy rico todo. Cierto, a ver, vamos a hacer cuenta rápidamente. Fueron 2 chapatas, una de jamón de pavo con queso, Una de atún. 2 refrescos, 2 cafés, ¿Grandes? Grandes, por cierto, el de dulce con rompope, el mío americano, y los 2 panecitos Cubiletes. y los 2 cubiletes fueron, Menos de 300 pesos. sí, 270 más la propina, obviamente. Propina muy bien ganada, por cierto, ¿no? Sí. Y bueno, ahora sí, como se dice en México, barriga llena, corazón contento. Regresamos al kiosco. ¿Por qué se llama morisco? Bueno, la palabra significa persona musulmana que terminada la reconquista era bautizada y se quedaba en España. Se le puso así a la estructura por sus evidentes rasgos islámicos, pues como observamos, ostenta llamativos arcos y columnas con ornamentos que recuerdan la península ibérica, es decir, el estilo islámico que prevaleció en España durante la dominación árabe. Y en 1972 este kiosco fue declarado Monumento Artístico de la Nación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy desde luego pues es un sitio de recreación donde muchas personas, como observamos, vienen sobre todo en fin de semana pues a pasear, a estar al aire libre un rato, a tomar fotografías, a hacer ejercicio, en fin. Realmente es un espacio de la ciudad bellísimo. Pues mis muy queridos amigos, como cada semana, si este capítulo te gustó, te fue de utilidad, te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.